Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Chile se encuentra a puertas de un nuevo cambio presidencial. Es por esto que en este capítulo queremos conversar sobre los principales hitos del gobierno del presidente Boric y en especial proyectar los desafíos más relevantes que tendrá que enfrentar el presidente electo José Antonio Kast. Para esto me acompañan 4 grandes invitados. Francisco Chaguán, abogado y senador de Renovación Nacional por Valparaíso. Bienvenido. Muchas gracias. Futuro embajador. No. Bueno, ¿quién lo acaba de presentar? Francisco Vidal, profesor de Historia, ex ministro de la presidenta Bachelet y también de Ricardo Lagos y militante del Partido por la Democracia PPD. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias a la gente. Juan Antonio Coloma, abogado, diputado por la región metropolitana y secretario general de la UDI. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Y Osvaldo Andrade, también de la casa, abogado, ex ministro de Trabajo y ex presidente del Partido Socialista. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, como ustedes saben, ya hemos conversado, nos conocemos todos, con diálogos distintos, un programa propositivo, ¿no? Respetuoso, desde la legítima diferencia. Y bueno, así que antes que nada, cada uno tiene un minutito para contarnos algo que no sea de la vida política, que no sea, sino algo más de la vida personal. Y vamos a partir con Pancho Chaguán porque nos trae algo listo. Sí, primero contarles que... Cuenta que el libro 27. Sí, el libro, es nuestro libro número 27, efectivamente. Se llama Anticipar para transformar Chile. Yo termino mi ciclo parlamentario siendo el parlamentario con más leyes y más proyectos presentados desde que hay registro, el año 90. Pero si hay un proyecto que yo espero que sea mi legado, es el que crea la institucionalidad prospectiva para Chile. Y en ese sentido, creemos sin lugar a dudas que volver a reconstruir un relato común respecto al Chile que queremos construir en el largo plazo implica necesariamente tener una institucionalidad que genere perspectiva para Chile. Estamos a punto de despachar este proyecto desde la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado y que, si bien nosotros esperábamos que fuese una agencia con autonomía reforzada tipo Banco Central, como ocurre en otros países que han dado el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, finalmente terminó en esta administración que está terminando, radicada la capacidad prospectiva en el nuevo Ministerio del Interior, pero sí logramos negociar con el presidente Boric quiénes van a integrar ese Consejo Prospectivo, y va a estar integrado por todos los expresidentes de la República, por un representante de las universidades públicas y privadas, por un representante de la Academia de Ciencias, por un representante también de los gobiernos regionales, por un diputado y un senador que tengan efectivamente experiencia en esta materia, que permitan justamente salir del relato de un cuatrienio de un gobierno de turno y soñar un país de mediano y largo plazo. Y lo que hace este libro es justamente a través de un método prospectivo que se llama FAR, donde se combinan factores, actores y resultados, cómo lograr a través de 6 factores críticos, cuáles son, y con sus subestados, cómo lograr finalmente recomponer una hoja de ruta que permita saltar el desarrollo. Chito, terminó tu minuto. Sí. Dame a leer el libro. Tocaba uno. Oye, así que ahora, invitado Pancho, a leer el que libro. nos cuente algo. Tantas cosas que tenéis. Estoy viviendo una experiencia distinta en materia comunicacional. A ver. Unos cabros del Frente Amplio me invitaron, crearon un programa Lo he visto. que se llama Turno. Ah, ¿Ah? Y fíjate, no soy completamente analfabeto en esto. Entonces llegué, hay en Providencia, un piso antiguo, lleno de cabros y unos computadores, y yo hablo ahí. Hasta ahí da lo mismo, estoy hablando aquí también. Pero lo que me sorprendió es que los cabros hacen como una edición de una frase, de una opinión, y comillas, la suben a las redes. Y de repente mis hijas y mis nietos mayores me dicen, oye, pero tata, mira este número. ¿Sabes que cuando expliqué las contribuciones, 1 millón de visitas, weón? Dando el dato, weón. 1 millón. Yo tuve que decirle a mi hija, ¿pero qué es esta cifra? Papá, te dieron, porque es una cosa de 2 minutos y medio, 1 millón de personas. ¿Qué me decís? Vamos a tener que Y competir ahí. fíjate que ese programa que yo lo miraba, lo hacía por compromiso político, hoy día fui a buscar unos libros a la Universidad Alberto Hurtado y estaban matriculándose. 4 cabros con el celular. Profesor, Qué bueno. ese es turno. En las redes, bueno, una cosa. Sí, Saca la cuenta que voy a un matinal y hay 200.000 personas. Lo tenemos claro esto aquí. La red es lo que más se ve. Juan Antonio, cuéntanos algo.
Lo mío va a ser más político. ¿Embajador a dónde? No, yo estoy feliz en la UDI. No, yo creo que la próxima semana se vota una ley que para mí es esencial y que debiese ser de la última, que se van a votar este gobierno, que es el que cambia o que viene a terminar con la proliferación de los partidos políticos chicos. Mucho se ha hablado, mucho tiempo, esto estuvo bastante paralizado, y creo que tenemos una oportunidad bien grande de cambiar la forma en la cual se constituyen los partidos políticos, elevando los requisitos y terminando con esta forma de poder que existe hoy día, que son múltiples partidos que cada 4 años van creándose. Pero no boicotearon con 50 indicaciones. Pero eso lo vamos a ver después. Esto es el ya, minuto de ya, cada ya, uno. ya. Dale. ¿Eso era? Sí. Eso era. Bien. Es un tema que vamos a hablar después. Y Osvaldo. Yo he estado en varios programas y no quiero decir cosas que he dicho otras veces, del barrio, de esto, otro. Pero sí quiero decir algo más particular. Yo tengo varios nietos. Mi nieto mayor está por titularse de abogado, desgraciadamente eligió la Universidad de Chile para estudiar, pero bueno, nada es perfecto. Pero mi nieto menor es hincha del fútbol, pero de esto, Ya, de un fanatismo tremendo. Y es de la U. Y yo, fiel a mi tradición socialista, soy colocolino. Entonces tenemos fuertes disputas al respecto, ¿no? Y yo le he tratado de inculcar la buena senda, pero no lo he logrado. No hay caso. Y lo quería mencionar porque tengo un cierto compromiso de hacer público esta diferencia. Pero hoy día viniste de azul, Es que, ¿cómo es la cosa? porque mi impresión es que está ganando él la... De hecho, fuimos al estadio juntos a ver a la U con Calera. ¿Ya? Yo hacía años que no iba al estadio y tengo el compromiso de llevarlo al Monumental. Claro. Pero me da un poquito de juleve porque las cosas no son tan fáciles. Pero quiero mandarle un saludo a Santiago, hincha Muy de la U. bien. Saludos. Muy bien. Yo tengo 8 nietos y los más grandes, salvo tú, el chico que está ahí que no cacha nada, los 7 nietos son de la U. Mira, no, si hay una la Bueno, mala. aquí hay mucha. La No es tan bueno para mí, no es tan bueno la para mí. pandemia. Y yo soy del Wander. También soy de la U. Yo soy Mira. del Wander. De la Católica. Ya. Everton Aquí, y oye, Unión Calera. cerremos el minuto personal porque Palestino venimos a hablar por de el corazón. política. Venimos a hablar de No, política. no Así pueden que estar 3 equipos. nos vamos a una 3 equipos, pausa. Nos vamos a una pausa Los y ya sigo. volvemos. Renovación. Estamos de vuelta a nuestro programa con diálogos distintos, pero antes saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y estamos conversando sobre el balance político de la gestión del presidente Boric y sobre todo sobre las proyecciones y grandes desafíos del presidente electo José Antonio Kast. Y me acompañan Francisco Vidal, ex ministro mediante el PPD, Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI, Osvaldo Andrade, expresidente del PS, entre otras cosas, y Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional por Valparaíso. Pequeño contexto, en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast se impuso con un 58,2% de los votos frente al 41,8% de la candidata oficialista Janet Jara. Hay que decirlo, configurando la derrota presidencial más amplia del oficialismo desde el retorno a la democracia. La encuesta Criteria de enero de este año situó al presidente Gabriel Boric con un 33% de aprobación y un 59% de desaprobación. O sea, ha mantenido durante todo su periodo su base de respaldo estable, algo no tan común. Y por último, para el análisis, todos lo sabemos, todos los estudios muestran en general que la inseguridad e inmigración, el desempleo, el bajo crecimiento económico y la salud son los principales temas de la preocupación de los chilenos. Entonces ahora vamos a partir contigo, Osvaldo. ¿Cuál ha sido para ti, para todos ustedes, los hechos políticos más relevantes, positivos, negativos, que han marcado la gestión del presidente Boric? Yo voy a utilizar una frase que probablemente va a ser muy usada en los próximos años, a propósito del balance, y es que depende. Se habrán enterado que es un nuevo concepto que la... De ti depende. Ah, claro, que se va a usar mucho. Si uno quisiera pensar en de cómo empezó este gobierno, de lo que recibió, yo creo que ha sido un gobierno que ha logrado éxito. Regularizó, equilibró, controló la inflación, 600.000 personas salieron de la pobreza,
hay varias cosas. Si uno hace el análisis, por eso digo depende, desde a quién le entrega el mandato, si se lo entrega a un representante, más aún en este caso de lo más reaccionario de la derecha chilena, sin lugar a dudas es un fracaso. Claro. Entonces, depende un poco desde el enfoque que uno haga. Yo, desde el punto de vista de los contenidos, yo tengo la impresión de que este gobierno tiene un pecado original, y es que se propuso hacer cosas que la sociedad chilena no estaba dispuesta a hacer. Y eso es un fracaso de diagnóstico. No creo que sean solo ellos los que cometieron ese error de diagnóstico. Hay algunos que ponderaron el estallido o desde la lógica del delincuencial, y otros que lo ponderaron como una situación prerevolucionaria, preparado para cambios estructurales que claramente no estaban en la subjetividad ciudadana. Yo creo que ese es el error inicial. Bueno, podría agregar un montón de otras cosas más anecdóticas, pero creo que ese error inicial, a poco andar, el presidente Boric, tengo la impresión que se dio cuenta que el resto de su conglomerado más íntimo, de su círculo, de su primer círculo. Pero termino con esto. Yo creo que los balances hay que darle siempre un poquito más de tiempo. Quiero dar un ejemplo. Las 40 horas. Todo el mundo dice que es un gran logro, y creo que lo es. Y sin embargo, es el proyecto que entrega la mayor flexibilidad posible a los empleadores para establecer la jornada. Algo que en el mundo sindical es sumamente rechazado. Un mismo proyecto genera dos miradas. Bueno, eso nos va a acompañar un rato en este balance. Juan Antonio, A ver, entendiendo para mí- lo mismo que dice que los balances tienen que tomar. Sí, los balances tienen que tomar tiempo, pero para mí hay tres hechos que son fundamentales en el gobierno del presidente Boric. El primero es que durante los primeros 6 meses de mandato paralizaron toda la labor legislativa, de Así gestión, a la espera del resultado del plebiscito constitucional, donde ganó ampliamente el rechazo y se reconfiguró, a mi entender, parte de la política nacional con ese plebiscito que fue esencial. Entonces, los primeros meses, que siempre son los más prolíficos en un gobierno, estuvieron paralizados a la espera de un resultado que además, enhorabuena, fracasó para el gobierno y reconfiguró el escenario político. Ese para mí es el primero. El segundo es cuando el presidente Boric indulta a estos 13 delincuentes, a mi entender, y genera profundiza una separación con la ciudadanía respecto de un creciente temor por la inseguridad, y yo creo que en ese momento él se autoinfligió un golpe muy duro respecto a la forma en que tenía que como gobierno enfrentar la delincuencia. Y lo tercero para mí es como el rechazo de la reforma tributaria que estaba impulsando el gobierno, que era como la bala de plata para poder realizar las reformas que pretendía realizar el gobierno. Entonces estos tres hechos le dieron sobre todo la parte inicial del gobierno, fueron el primer año y medio, los tres, y muy apretado en tiempo, obligó a tener un gobierno más que intentar seguir con el vuelito, que hacer estos cambios que había prometido, que en la práctica no lo llevaron a cabo. Y lo último, un comentario que dijo Osvaldo. Uno dice, este es un gobierno que tranquilizó Chile, que frenó la inflación. En parte, el impulso que había, parte de la problemática que había en Chile, se había producido por los votos precisamente de quienes llegaron al gobierno. O sea, lo que fueron los retiros, lo que fue por parte de algunos sectores ligados al Partido Comunista el aprovechamiento del estallido, creo que fue parte de la responsabilidad, y la disminución de la inflación yo se la dejaría más al Banco Central que al gobierno. Ese es el rol constitucional que el propio banco el que tiene. Francisco Vidal. Mira, un gobierno tiene éxito cuando la coalición que apoya a ese gobierno se reproduce, continúa, con otro liderazgo. Ese es un gobierno exitoso. Entonces, desde ese punto de vista, no es exitoso. Más allá de a quién le pasa en la banda, además. Entonces, fíjate que mirando la historia del post-90, éxito tuvo Elwin en entregarle a Frei, Frei tuvo éxito en entregarle a Lago tuvo éxito en entregarle a Bachelet, y ahí viene la primera derrota. Y fíjate lo que viene después. Piñera no tiene éxito ninguna de las dos veces. Sí. Y después viene, y la segunda vez Piñera se le entrega a Boric, y el presidente hoy día, en un par de semanas más, tiene que entregarle la banda no a su correlación, no a su coalición, no a su lógica, a un adversario que ganó democráticamente. Yo creo que esa es la clave. Ahora, la pregunta es, ¿qué llevó en este caso
a ese resultado, mi impresión, el Festival de la Convención, la falta de conducción política del gobierno sobre sus hombres y mujeres en la convención y haber mirado el tema de la seguridad ciudadana desde la memoria política y social, desde la antropología y sociología y no desde la realidad concreta. Clarito. Francisco Chaguán. Yo creo, sin lugar a dudas, que el mayor fracaso de este gobierno está dado fundamentalmente por la inacción frente a los paréntesis constitucionales. Efectivamente, se perdieron un tiempo muy precioso para los efectos de poder impulsar reformas estructurales. Pero del mismo modo también, yo quiero señalar con un diseño de una coalición que tenía poco sentido de realidad respecto de las bases que hoy día tiene Chile para dar un salto al desarrollo. Por ejemplo, tener un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería que cuestionara justamente los tratados internacionales, cuando el 70% del PIB de Chile depende del comercio exterior. Claramente había un problema. Cuando la fórmula era el decrecimiento. La fórmula era el decrecimiento. Lo Cuando la ministra escuchamos. del Interior fue a meterse a Temuco. Bueno, también, partimos mal. Ese ejemplo es Entonces, el manual. La conformación del primer gabinete mostró impericia, mostró incapacidad de administrar el Estado. Lo reconocieron también destacados dirigentes del actual oficialismo. Y en ese contexto hubo mucho voluntarismo y poca capacidad de gestionar el Estado. Eso yo diría que es un elemento muy, muy determinante. Y yo diría aspectos positivos. Lograr sacar adelante temas en los que estuvimos trabajando durante largo tiempo, durante distintos gobiernos, y que en este gobierno finalmente hubo un corolario. Por ejemplo, la diversificación de nuestra economía. Avanzar Ministerio de Seguridad. no solamente en ministerios como el Ministerio de Seguridad, sino también, por ejemplo, en tratados en una segunda etapa con Emiratos Árabes, con la necesidad de empezar a visualizar la India como un socio comercial futuro. Yo diría que nos costó muchísimo, yo soy presidente de ambos grupos binacionales, que el Ejecutivo y la Cancillería entendiera que hay que diversificar nuestra economía, que hay que ser prácticos frente al conflicto Estados Unidos y China, que Chile no puede hacer screening de inversiones como pretende Estados Unidos, sino que acá se requiere ser un país práctico, un país que diversifique su economía, un país que está fundado en una visión de lograr finalmente que, como decía anteriormente, el 70% del PIB de Chile está fundado en el comercio exterior y proteger ese comercio exterior. Yo diría que hubo dos tiempos. Un primer tiempo con una coalición más bien ideológica, con falta de capacidad, y con un segundo tiempo con un gobierno más bien socialdemócrata y con preeminencia particularmente del socialismo Oye, democrático. a mí me gusta mirar ahora el otro lado, Osvaldo, y para cada uno de ustedes, ¿cuál es el principal legado? O sea, cuando recordemos la parte buena, porque ya hemos hecho todo el análisis, ¿cuál va a ser el principal legado cuando la gente piensa en el gobierno del presidente Boric? Uy, no. ¿O con qué quiere volver a la reelección? ¿Con qué va a querer volver a la reelección? No, yo creo que lo más interesante del gobierno del presidente Boric es el presidente Boric. ¿Y su reconversión? Yo tengo la impresión, a ver, Boric es un socialista de matriz, en lo personal. Si uno conversa con él, es un tipo de esta naturaleza, de este mundo, de nuestro mundo, perdón que lo diga así. Y claro, en la coyuntura en que estuvo, pasó lo que pasó. Hubo dos convenciones, no solo uno, no se olviden, por favor. Las dos fracasaron, ¿no? Las dos fracasaron. Yo creo que él ha hecho... la misma lógica. Exacto. Él ha hecho un proceso de reconversión personal y político-ideológica que vale la pena. No es casual que termine con un 30 y tantos %. Nosotros tuvimos presidentes que tuvieron bajo los dos dígitos. La propia presidenta Bachelet. En la segunda vez. En la segunda vez. O sea, la sociedad chilena es reveleidosa en estas cosas, tengamos cuidado, porque el que está allá arriba hoy día, en 48 horas está... Y
podemos poner muchos ejemplos. Lo interesante del liderazgo de Gabriel Boric es, bueno, y particularmente por su edad, yo creo que hay un liderazgo para rato. Sí. Para rato. Y habrá que hacerse cargo. Antonio, comparte un poco. Siempre Perdón, hay que mirar la parte. Cuestión que uno no encuentra en otras partes, por lo menos en el otro ámbito. Perfecto. Antonio. A ver, quizás es medio tramposo lo que voy a decir, pero No es un círculo adecuado para hacer trampa. Aquí son todos Muy iguales, así bien. que. es que al final, después de 4 años, y algo decía Pancho, la forma en la cual se termina por enfrentar como país el tema de la delincuencia, que se enfrentó con forma muy ideológica, más de un romanticismo, de una historia, que de lo que estaba pasando Tiene en la base, Y calle. todos los fenómenos, la Sí. migración, La Tiene migración base, que se veía en la calle, eso mutó de una forma que creo que por fin nos estamos con diferencias poniendo de acuerdo en ciertos temas. O sea, que la fuerza pública, el uso de las armas, Y el orden público. el orden, carabinero, lo importante de una migración legal y ordenada y regular. Creo que fue uno de los temas que rompió la relación del presidente Boric con la ciudadanía. Lo que empieza a decir ahora, lo que empieza a quedar ahora es que, mire, nos hemos como país empezado a poner de acuerdo en algo. Y ese algo es que hay 2 temas que uno puede hablar de la libertad para emprender, de que el país progrese, pero sin seguridad estamos hasta las masas. Y yo siento que eso es parte de una reconvención que ha existido, que la creo favorable para el clima de lo que viene. Y de hecho, en los últimos debates presidenciales, se hablaba de seguridad en forma descarnada, enhorabuena, pero en forma dura. Bueno, y ahora estamos sacando y despachando la ley la ley de seguridad de inteligencia, que yo diría que es fundamental. La ley de inteligencia, pero- la comisión mixta logró sacarla y despacharla. Bueno, no hay inteligencia en Chile. Ya, porque no, pues no hay, Oye, por eso a te ver, digo. pero no nos vayamos al Y tema. no hay Ya, inteligencia. señores, con porque ustedes, vivimos es el difícil hablar. síndrome de la historia. Así Soy es. Ali y Pancho Chaguán, lo voy a ordenar. si no- Ya, ok. Así que, démosle un minuto para el legado del presidente. Aquí han dicho que el presidente. ¿Cuál es el legado del presidente? ¿Por qué vamos a recordar al presidente? ¿Tú crees hoy día? Yo creo que por su cambio, Sí, absolutamente. Eso es. que se expresó en el tema de la seguridad, que se expresó en política internacional, en el tema Cuba-Venezuela. Y si tú quieres, logró avances en lo que para la izquierda es fundamental. El salario mínimo creció en términos reales un 21%. Hay 2 millones de beneficiados de FONASA con el fin del financiamiento del copago. Yo pago, cero. Tú tienes las 40 horas, 229.000 mujeres que han hecho justicia con la ley Papito Corazón, 1.500 del rollo de millones de dólares, pues, eso que vale como a 5 leyes de renta municipales que hacía yo. Está bien. Dame el legado. No, de- también creo, yo diría que fue un liderazgo que tuvo una reconversión muy importante desde la moneda. Es muy distinto el liderazgo del diputado, o sea, el dirigente estudiantil, supuesto. del diputado, de los primeros 8 meses, o yo diría el primer año de gobierno, y cómo finalmente el sentido de realidad le hizo recurrir a la experiencia, y cómo finalmente convocó a los más experimentados, a los políticos experimentados, para que finalmente vinieran a apoyar o auxiliar a un gobierno que estuvo en problemas, yo diría, el primer tiempo. No, El primer tiempo fue complejo. Ahora vamos a empezar a mirar hacia adelante. Pero antes de casa vamos a hacer intermedio. Entonces, primero vamos a preguntar acá a Francisco y Osvaldo, ¿y cómo termina la relación entre ambas almas del gobierno, del oficialismo, ¿no es cierto? Socialismo democrático y Apruebo Dignidad, y en virtud de eso, ¿cómo proyectas el futuro? Te lo contesto al tiro. Al tiro. La futura oposición son 3 identidades. La identidad histórica comunista con su propia orgánica. La identidad nueva, de la izquierda nueva, Frente Amplio con su orgánica. Y nosotros tenemos una identidad entre centro izquierda y socialismo democrático súper dispersa en 5 subidentidades. Y perdóname, cada identidad con una historia del porte de una catedral. El Partido Socialista, 1933. La Democracia Cristiana del 57. Los radicales en la extinción de 1863. El PPD adolescente, 38 años, y los liberales parvularios. Esos 5 es como una tercera identidad que hay que amojonar más.
así vamos a enfrentar democráticamente las propuestas del presidente electo. Sí, pero es tan profundo que ya en el Parlamento, en el Senado, los partidos socialistas, el PPD y los liberales ya conformaron una bancada que está trabajando sola, independientemente del PC e independientemente también Claro. del Son 5 Frente socialistas, Amplio. 4 PPD, son 12 personas. Y con una incógnita respecto de la DC. Claro. Si va a ingresar o no a esta nueva bancada más amplia. Ahora, te quiero decir que eso te puede ocurrir. Van a haber factores de unidad frente a propuestas programáticas del presidente electo que yo creo que ahí va a haber acuerdo en parar. Y va a haber factores de unidad el último domingo de octubre del 28, donde vamos a las municipales y a las regionales. Y Osvaldo, entonces, en ese contexto de estas 3 identidades que no sé si tú compartes, ¿cómo Yo creo que deberían actuar en un no hay que gobierno olvidar de que Cast? hay 4,5 de millones de chilenos y chilenas que dijeron que teníamos que ser oposición. Claro. O sea, esto no es una decisión de la voluntad, es un mandato ciudadano. Así como otros 7 antes dijeron que debía gobernar los que van a gobernar. Y yo lo único que aspiro es que sea una oposición inteligente, no le agrego más calificativo. Y una oposición inteligente es aquella que sabe distinguir. Momentos, cuando sí, cuando no, cuando aprieta, cuando suelta. En esto no es cuestión de manual. Ahora, la composición probablemente va a tener esta heterogeneidad que se han planteado. Yo creo que el gran problema que va a tener la oposición, bueno, primero tiene que fijar un propósito común, si estamos todos de acuerdo en esto, y hay un mandato ciudadano, por eso insisto en eso, y esto va a sonar un poquitito voluntarista de mi parte, necesitamos un partido eje, que no existe. Yo aspiro que sea el Partido Socialista. Necesitamos un primus inter pares, uno que articule efectivamente y que no sea solo un mito. Ajá. Necesitamos un partido que tenga la capacidad. Si vamos a juntar puros partidos del 4,5%, vale cero. Necesitamos un partido eje, un partido que, por eso es interesante lo que nos anuncia Pancho, que a lo mejor la Llané, no sé. Pero lo que digo es que necesitamos, porque en la historia nuestra siempre hubo un partido eje. En el gobierno del presidente Elwin, el presidente Frey, y además tenía la virtud que ponía un ministro Sí, y un importante subsecretario del otro lado. ¿cachai? O sea, había un equilibrio. En nuestros gobiernos, lo mismo. En los 2 gobiernos de Bachelet y de Lago, los ministros del Interior fueron demócratas cristianos. O sea, había una razonable forma de equilibrar esas diversidades. Eso hay que construir. Pancho, Lo del partido eje, discúlpenme, claro, tómenlo con cuidado. ¿cuál va a ser el principal desafío que enfrentará el presidente electo José Antonio Kast para lograr una cohesión ahora de los partidos del futuro oficialismo, ¿no? Y más aún en este escenario de que el Partido Nacional Libertario queda fuera del gobierno. Y los amarillos también. Y los amarillos también. Bueno, yo creo que ha pasado en los últimos días, donde nuestro sector queda a un voto de tomar el control de la Cámara, puede ser muy relevante desde el punto de vista de cómo se venga la mano. Porque no me cabe la menor duda que un gobierno necesita a un parlamento. Y a un parlamento donde se genere las condiciones de llegar a grandes acuerdos. Y acá yo diría que son 5 ejes estratégicos que tiene el presidente Kast, como tú lo has mencionado. Por supuesto, los temas de seguridad pública, los temas de y orden público, los temas que hacen relación con la migración, en términos de entender que la migración tiene que ser legal, segura y regular, los temas que hacen relación particularmente con las crisis de salud y la administración de listas de espera. Tenemos más de 3 millones de chilenos en listas de espera, que esto es una crisis que está en cierne. Un cuarto elemento de esa relación en cómo logramos resolver la crisis de vivienda. Tenemos 1 millón de viviendas en déficit y esto es un tema complejo que va a generar también presión al gobierno, no solamente con los campamentos, sino también con las familias allegadas. Y por último, los temas que hacen relación con poner en movimiento el país, crecimiento económico. Y eso implica una agenda que hizo relación con la permisología, pero también que hizo relación con generar condiciones para la inversión extranjera en Chile y poner en pero mi pregunta, así que la tengo que responder Juan Antonio, ¿cómo va a lograr la cohesión? Bueno, que ahí viene el sobre tema. esos temas, dices tú. Sí. A ver, Sí, yo creo que hay 2 cosas que son esenciales. Primero, la unidad de propósito de todos los Sí, partidos absolutamente. eso, del futuro oficialismo, ponernos de acuerdo en qué hacer y en los plazos para hacerlo. Yo creo que aquí los plazos en política son esenciales.
y las lunas de miel del gobierno con la ciudadanía cada vez son más cortas. Duran nada. Ahora. Duran cada vez menos. Entonces, yo creo que los primeros 6 meses de gobierno van a ser esenciales para ver cómo se instala el gobierno en materia de orden público, de crecimiento económico, de permisología, de temas de materia de salud. Eso es lo primero. Y lo segundo es mantener una coalición ordenada en el Parlamento. Vamos a tener un Parlamento prácticamente empatado en el Senado y en la Cámara. Y si es que desde el Ejecutivo se logra, así espero que sea, generar una agenda país para los temas relevantes de verdad, vamos a tener un gobierno exitoso. Creo que ahí es donde se va a jugar parte importante de la esencia del próximo gobierno. Pancho, Pero empezó mal, ¿eh? Sí. Bueno, eso quiero preguntar Empezó yo. mal. Pero Para yo- este propósito empezó mal. Uno podría solazarse hablando de todo el proceso previo para la configuración del gabinete, desde la visita del presidente electo a Argentina a buscar un ministro que le dijo que no. O que culmina con un señor que dura 4 horas. Un gobierno de emergencia no se da esos lujos. Un gobierno de emergencia entra crudito, clarito y sin este tipo de anécdotas. ¿Pero por qué empezó mal? Porque si la idea es configurar una coalición que agrupe ojalá todo lo que respaldó al presidente K, ya hay un partido importante que quedó fuera. Yo entiendo que Kaiser hizo una cosa rara, como que puso condiciones para que le dijeran que no, pero no es el problema es Kaiser. El problema es el gobierno que no fue capaz de crear las condiciones para que un partido tan relevante 8 que- diputados y una senadora. no esté dentro. Y yo creo que ese es un problema. No digo, a lo mejor hubo toda la voluntad del mundo. Y lo segundo que creo que es un segundo problema para estos efectos de la coalición es que los partidos no están en el gabinete. Entonces, ¿cómo tú construyes una coalición de partidos que respalden a un gobierno cuando los partidos no están en el gabinete del gobierno? Claro, van a decir que los subsecretarios, qué sé yo, pero no ese es el punto. Lo que están en el gabinete hoy día son los gremios empresariales. Yo no sé si va a haber una coalición con ellos, pero yo creo que no es el caso. Entonces, ese es un problema. A lo mejor es parte del diseño, por favor, yo no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una constatación. Entonces no empezó bien la idea. Pancho, tu mirada a la conformación de como partido de gobierno y especialmente la conformación del gabinete. Esta es la ventaja. Que se ha hablado mucho de esto, pero a ver. Es muy fácil hablar desde la oposición, pero hable. Yo ayer decía en un Sin, programa, sin sacrificar las bajadas. obvio, pues. De 2.500 cargos de confianza han sido designados 24. sí, claro. O sea, hay 2.476 militantes, weón, a la white. Sí. No, Pero, yo quiero tomar lo pero que dice mirándolo Pancho. en grandes términos, así No, no no, pasa tanto. en grandes líneas. Yo efectivamente creo que va a haber una compensación muy importante para los partidos que van a entrar en la subsidiariedad. Yo diría que he tenido oportunidad de visualizar lo que viene y ahí la presencia de los partidos de Chile Vamos y del Partido Republicano va a ser muy potente. Y eso va a permitir generar un equilibrio porque son aquellos que, los subsidiarios son los que sostienen justamente la marcha del día a día de los ministerios. Lo segundo, yo creo que los ministros tenemos un buen elenco, buenas capacidades técnicas. Yo diría que esperamos que esta vez funcione. Vamos a poner todo el empeño para que eso ocurra. Esto ha sido de dulce y agraz porque en algunas gestiones ministeriales esto no ha funcionado, como los gobiernos del presidente Piñera iniciales, que terminó de llamar a poco andar a la gente más experimentada. Pero yo tengo la esperanza que en esta etapa esto sí va a andar. Yo confío en las capacidades técnicas de los ministros y no me cabe la menor duda que la integración plena de los distintos partidos va a ocurrir. Y yo señalé tempranamente que iban a haber sorpresas en los nombramientos. Y lo hubo, con el nombramiento de Campos en agricultura. El vocero hace. Sí. Espérate, Ya, pero ya, está bien, El pero futuro dejemos- vocero. escúchame, pero van a haber más nombramientos con guiños al Partido Radical o a militantes del Partido Radical en otras áreas. Así que yo te diría Vamos, que ahí va a ya. haber un fenómeno muy importante. Francisco Vidal, tú hubo puedes hablar parte con más libertad importante- del gabinete. Porque hubo, Sí. porque hubo parte importante Está bien. del radicalismo que estuvo en la campaña de Kass. Sí. Te lo quiero decir así abiertamente. está bien. 40 firmas dirigidas por Legardo Navarrete, Así es. Ah, ya. Ex- bien. ex Dirigente embajador. histórico. ex embajador en Colombia y ex subsecretario de la PDI. Así. Así es. No, no, sí. Ya, todo- Tal cual. Ahora, Francisco, tú miras al gabinete. Yo creo que es un gabinete completamente coherente con la parte de la derecha que ganó la elección.
en el debate entre las derechas, los republicanos y el presidente electo siendo candidato hablaban de la derecha sin complejos. Y a ustedes lo trataban de la derechita cobarde. Cuando tú dices, yo soy la derecha de verdad y ustedes son una cosa rara, y tú ganas, bueno, ni un complejo para nombrar al gerente general de Quiñenco de Canciller, el grupo económico más grande de Chile con un activo de 72.000 millones de dólares con un presupuesto a la nación de 90.000. Ni un complejo en nombrar en justicia a un abogado que defendió a Pinochet, no solamente en el tema RICS, sino que en temas de derechos humanos. No, en defensa. No, en justicia. Sí, claro. Ah. Sí, claro. ¿Navarro está en justicia? Sí, claro. Sí. Allá. El ministerio se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, allá. En defensa, yo creo que la única cosa que Barros sabe del ejército es la defensa de Pinochet. Oye, es un derecha sin complejo. Nombra al vicepresidente de la CPC, un gran empresario inmobiliario del norte, en 2 ministerios porque se cayó el Mr. Cooper. ¿Estamos? ¿Ah? Pero mira, nombra en educación a la María Paz Arzuela, que yo la he leído, no es que yo esté inventando, sacó un libro hace 3 años que se llama La década perdida y el título se llama Reprobados. Me leí el libro. Tú vas a tener una ministra de Educación que no cree en nada de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Juan Antonio, Derecha sin complejo. ¿estás de acuerdo con la mirada? Yo creo que hace rato nos viene ¿Habrá pasando... más Coca-Cola ahí? Oye, es una mención, güey. Vamos, Oye, vamos. pero ¿dónde la Coca-Cola? Sí. Hace rato nos viene pasando algo que... Dime Si el gobierno... No. Sí. Primero se dice que hay mucho independiente y poco militante. Esa es la primera crítica. Si hubiese sido al revés, nos hubiesen dicho, este es un gobierno que más que hacer caso a las urgencias sociales, está preocupado de mantener a los partidos adentro o cómodos adentro de la coalición. Yo creo que parte de la crítica, y yo también la hice para el otro lado, es que al final los gabinetes perfectos no existen. Por supuesto. Hay temas políticos, hay temas técnicos, hay temas ideológicos, todo se tiene que mezclar. Y obviamente cuando uno es oficialismo, oposición, tiene una mirada de defensa o de, entre comillas, ataque a determinado elemento, y es parte de lo normal. Yo aquí esperaría un poco. Yo siento que los ministros son esenciales, sí. Pero lo que viene los próximos semanas y meses es tan relevante como los ministros. O sea, los subsecretarios mueven las máquinas, los seremis mueven las regiones, los delegados presidenciales, los delegados... Entonces, todavía queda mucho... La instalación del gobierno, esos 2.500 que faltan, es como... 2.500 que a su vez cada uno en promedio lleva 3. Entonces, todavía falta una instalación más capilar, más capilar del gobierno. Yo diría, ahora, sí quiero tomar un punto de lo que decía Osvaldo. Yo creo que el próximo gobierno va a tener que hacer todo el esfuerzo porque el Partido Libertario se sienta parte de la coalición. Absolutamente. O sea, yo creo que no podemos darnos el lujo de que un partido en formación que tiene no solamente 9 parlamentarios, sino que tiene un candidato presidencial que sacó 14 puntos, quede fuera. Yo siento que el esfuerzo tiene que existir, no se pudo en esta etapa. Espero que sea en la segunda etapa y si no más adelante, pero para la conformación del equipo de gobierno yo siento que hay que hacer todos los esfuerzos para incorporar a los libertarios en el equipo de Yo creo gobierno. que eso va a ser muy difícil porque la lógica de Kaiser con esa porción de voto es precisamente estar a la derecha de la derecha. Por supuesto. Pero fíjense lo siguiente, un ejemplo. Las líneas rojas que le fue a presentar a Alvarado Eso. son una cosa de este porte. Tienen sentido hacia su mundo. Que no existe el Instituto de Derechos Humanos, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y todo el acompañamiento sexual. Dime, las grandes políticas públicas están pensados en su público. Obvio, pues. Osvaldo. Y Pancho la habló de Coca-Cola, tres referentes para el nuevo, para la oposición. Entonces, la futura oposición, actual oficialismo, actuarán de forma distinta. ¿Habrá más capacidad de llegar a consenso con uno? Absolutamente. El carácter de la oposición siempre está muy dado por el carácter del gobierno. Obvio. Decir lo contrario es un eufemismo, es una frase al aire, una frase vacía. Y yo tengo la impresión de que eso va a ser muy relevante.
si el tipo de iniciativas que toma este gobierno, el que entra, es de una naturaleza tal que requiere una colaboración, yo creo que no va a haber problema en aquello, incluso de aquellos que se vislumbran que puedan estar en una situación más radicalmente de oposición. Si lo que quiere hacer son locuras que atenten contra... evidentemente no será así. Sí quiero hacer un comentario. Yo entiendo que el gabinete que se instala es un gabinete de figuras políticas, porque este es un gobierno político. O sea, perdón, si no elijamos a un técnico, ¿me entiendes? O sea, esta pretensión, esto no tiene que ver con que sean independientes o no, por favor. Pero Son independientes de derecha, además. pretender que una persona que va a ejercer un cargo político de confianza del presidente no sea un político y sea un técnico, me parece que es la negación de la política, y me extraña mucho escucharlo desde políticos. ¿Ah? Pancho y yo hemos vivido la experiencia de ser ministro, y claro, los subsecretarios son re importantes, yo no los dejo de valorar, y por favor, pero en el Parlamento a la gente le interesa hablar con el ministro, y si el ministro no da el Además tiene ancho, que pedir permiso. bueno, también. Panchar. La gente no sabe. Así. Claro, Sale del siglo. salvo que vaya con el ministro. Claro. Y Pero, perdón, termino con esto. dale. Y si no, si el ministro no da el ancho para esa conversación, uno no va a ir a hablar con el subsecretario, uno va a ir a hablar con el presidente. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con los ritos usuales, con cómo operan las cosas en gobierno de derecha, de izquierda, así operan las cosas, todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, pensar que los 2.500 le van a ir a resolver de la impolítica a los ministros no políticos, técnicos, me parece que a lo menos de una, no quiero decir ingenuidad pensando en el Ahora, elenco en el que estamos, pero ¿sabes que pero con esto un ocurrió? paréntesis. Déjame decirte algo. Tú sabes que Jorge Alessandri, su primer gabinete, en la clase política y la izquierda y la propia derecha decía el gobierno de los gerentes, el Luca Vergara. Y tuvo que llamar a los radicales cuando perdió el tercio del veto en el Parlamento. Y llegaron los Julito Durán, el Sotero del claro. Río. Mira lo que le pasó al presidente Piñera. Sí, a ver. El primer gabinete del presidente Piñera, 8 militantes, hombre, 4 de la UDI y 4 de RN. Vamos, pero Juan Antonio quiere decir algo con respecto No, a a ver, es verdad lo que hizo Osvaldo. Esto es un gabinete político, pero las personas que están no son independientes que vienen de una burbuja. Son todas personas muy cercanas a los partidos Obvio, políticos. Entonces sí. no es que uno quiera renegar de la política. Estamos en esto y la política es esencial. Pero son personas que tienen una sintonía con un proyecto político. Muchos de ellos en el pasado han sido militantes de partidos políticos. Algunos por motivos personales no militan, pero son extremadamente cercanos. Entonces, claro, cuando uno ve la hoja del diario y aparece INDE, uno dice, entonces uno los cataloga en 16 y 8. Pero en la práctica no son 16 y 8. Aquí hay una forma de compatibilizar los partidos, la gente independiente cercana a los partidos, que también juegan un rol. Ahora, obviamente quienes nos dedicamos a la política nos gustaría siempre tener mayor representación en los gabinetes. Es parte esencial. Alamán dijo por ahí por los 90 que los dueños de Chile eran el Mercurio, la Sofofa y el Ejército. Pero ahí surge otro problema a propósito de esto, y es que cuando un ministro entra a un gabinete, por supuesto es de la confianza del presidente, por favor, es obvio, y en consecuencia su responsabilidad y su atención y esas instrucciones las recibe el presidente. Pero trae tras de sí una cierta historia. Esta historia tiene que ver con su trayectoria política, el partido en el que milita, que siente este partido que este ministro también se representa, ese mundo político se representa en él. Por eso Alvarado, yo entiendo que la UDI tiene una particular interés, o Pepe García en el caso de RN. Obvio. Pero en el caso de la mayoría de los ministros de los que estamos referidos, sus referencias son los gremios empresariales. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su respaldo político en consecuencia? Más allá del presidente, por favor, no me malentienden, por algo lo nombró. La CPC, Quiñenco, el grupo Lux, el grupo S. Yo creo que esto es muy malo para los gremios, ¿eh? Yo creo que es muy malo para los gremios, porque el gremio por naturaleza es un ente que representa corporativamente distintas sensibilidades en un marco de similitudes. Son empresarios, son agricultores, qué sé yo, pero representa esa diversidad. Y cuando está en el gobierno, Bueno. ¿qué va a decir la CPC si mañana o pasado hay una medida que no le guste a los gremios de la CPC respecto de un ministro que viene de allí? Pancho Chaguán, A ver, primero señalar que todos los diseños son
son legítimos. Este es un diseño No, por supuesto. muy especial donde efectivamente se ha recurrido a personas que tengan expertise en determinadas áreas, pero yo coincido que son personas cercanas a proyectos políticos, no son personas que estén en una burbuja. Y en ese contexto es que acá va a cobrar mucho más relevancia el liderazgo del presidente José Antonio Kast. Porque efectivamente es él el que va a asumir la conducción finalmente en aquellos ministros que tengan menos experiencia en la muñeca para los efectos de conseguir los votos en el Parlamento. Pancho, eso que tú dices que es una virtud también puede ser un gran Sí, problema. Va a es ser una un virtud, gobierno presidencialista, pero yo tengo muy la presidencialista. confianza del presidente Kast 30 segundos. va a lograr finalmente hacer Tocayo, mira, estaba que las cosas cambien. pensando algo que no está escrito en ninguna parte, pero los hechos funcionan, que es el comité político. No has Es visto el, el esta- libro. Eso es. No has visto el libro todavía. pero- el Estado Mayor Sí. es... Eso, y ahí el están comité representados los partidos de manera Ahí muy está, bien. ahí Claudio está. Alvarado. Señores, tengo que pasar. Alvarado y el Pepe García. Sí. Sí, ok. Porque mi vocera... su Está en vínculo- agricultura, te insisto. El vocero está en agricultura. Ok. Vamos, sí, ya he hablado mucho. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos Ya, a nuestro ya, último ahora bloque la con diálogo Coca-Cola. distinto. No. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, hablando sobre el legado o los hitos más relevantes políticos del gobierno del presidente Boric y sobre todo las expectativas que tiene el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Aquí me acompañan Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, Francisco Vidal, ex ministro militante del PPD, Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI, y Osvaldo Andrade, ex presidente del PS, ex ministro, muchas cosas más. Y ahora para finalizar, cosas. cada uno tiene un minuto por un reloj de arena digital para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan ustedes con respecto a la gestión del presidente electo José Antonio Kast en los primeros 90 días? Partamos por Francisco. Mira, yo lo que le pido al gobierno es que se meta a concho en la casera y no se quede solamente con la buena noticia, aquella que dice que bajamos la pobreza más exigente en su medición del 20 al 17. Que se meta en la casera y va a ver que el 10% de mayores ingresos, los que estamos acá, capturamos el 60% del ingreso nacional y el 69% de la riqueza. Para que vea que el 10% de mayores ingresos autónomos sin subsidio, ganamos 78,8 veces más que el 10% más pobre. Con un agravante. Hace 4 años era 62 veces. Ese, perfecto. El gran desafío. Gracias, Francisco, por tu minuto. Y ahora, otro Francisco. Pancho Chaguán, tu minuto final. A ver, no me cabe la menor duda que el gobierno del presidente José Antonio Kast va a poner en movimiento el país y eso implica efectivamente generar un clima propicio para la inversión y también propicio justamente para la generación de empleo. Y no me cabe la menor duda también que ese halo de optimismo que va a generar también va a impactar en orden público, va a impactar también en cómo la eficiencia y la eficacia en la administración de los grandes problemas como salud, listas de espera, vivienda, construcción de viviendas sociales, recuperación de la crisis generada justamente por el mega incendio en la zona sur y la capacidad de reaccionar frente a las crisis, van a poner a prueba justamente al gobierno en términos positivos. No me cabe la menor duda que se va a notar mucha mayor eficiencia y eficacia y se va a poner en movimiento el país. Así que yo tengo una gran expectativa respecto a lo que va a hacer el gobierno del presidente José Antonio Kast. Osvaldo otra vez. Nosotros gobernamos este país 30 años como concertación y algunos hablan de que son los años más exitosos, qué sé yo, le han puesto una cosa. Claro. Y se nos olvida que, reconociendo que fueron años de mucho valor y de grandes logros, se nos fueron quedando rezagos importantes que se expresaron muy nítidamente en el estallido bueno, para Claro. hacer la distinción. En el millón.
Yo esperaría que este gobierno no olvide eso, esa experiencia, porque los rezagos son los que van generando dificultades y en un país donde además la volatilidad de la opinión pública de mes a mes. Yo quiero dar un ejemplo desde lo que es mi impronta. Antiguamente nosotros hablábamos de obreros y empleados, después empezamos a hablar de trabajadores, después a los mismos trabajadores les gustaba mucho, entonces empezamos a hablar de clase media. Hoy día hablamos de costos laborales. Que no nos pase eso. Muchas gracias, Osvaldo. Y Juan Antonio Coloma. Yo, este gobierno asume con un compromiso de ser un gobierno de emergencia, y los gobiernos de emergencia no tienen un minuto que perder. Yo espero que, a diferencia de lo que ocurrió en este gobierno, donde se perdieron 6 meses, los primeros 6 meses sean los más prolíficos. Tenemos que no solamente enfrentar con convicción como país el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, la migración ilegal, sino que tenemos la obligación de hacer que Chile vuelva a crecer. Todos sabemos que creciendo al 2 y poco, no hay plata para eso, temas sociales o que plantea Osvaldo, no hay. Entonces, necesitamos que rápidamente este país se vuelva a acelerar, y para eso los primeros 5 o 6 meses nos jugamos parte importante de lo que viene. Pablo, ¿tú me permites? Entonces, parece que soy el mayor. 172. Quiero interpretarlo. Yo creo que lo más interesante es que este gobierno no se plantee como en el anterior, que es refundacional. Eso es clave. Ok. Ahí coincidimos Yo quiero todos, ¿no? agradecerle a cada uno de ustedes. No hay espacio para los Quiero retros ponerme nacionales. Osvaldo Andrade, Francisco Juan, Francisco Vidal y Juan Antonio Coloma, grandes invitados. Les quiero agradecer por este análisis Nos faltó una y esta mujer, perspectiva. Bueno, están ustedes en el próximo programa, vienen 4 mujeres, así que La ahora... quinta. Y bueno, gracias por participar Los paisanos son en así. este programa. Y no se olviden. Y ahora déjeme decirle, y déjeme despedir, decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos ven por YouTube, también que nos pueden ver por las redes sociales de @ con Diálogos Distintos, también Spotify, Apple Podcast, entre otras. Y como siempre, a cada uno los espero este próximo domingo a las 2 horas en un nuevo programa con Diálogos Distintos. Gracias a cada uno. Llegó. Y nos vemos. Llegó la Coca-Cola.